este día vamos a compartir una palabra de parte de Dios. Y vamos al libro de Hebreos, capítulo 11. En Hebreos 11, verso 6, capítulo 11, verso 6, Hebreos. El libro, la carta a los Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer el verso 6 nada más. Y dice la palabra de Dios. Hebreos. Creo que ahí está Hechos. Dice en esta carta, el capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a leerlo otra vez. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén, mis hermanos. Amén. Fíjense, cuando hablamos de la fe y vemos en el Antiguo Pacto, el énfasis, obviamente, de la fe está en el Nuevo Testamento. Aunque nosotros podemos ver que toda la palabra es fe y es someterse a creer que es la palabra de Dios, pues el énfasis que se hace en el Antiguo Pacto es prácticamente muy diferente que el énfasis que se hace ya en el Nuevo Pacto. Pero muchas veces nosotros nos hacemos preguntas con respecto a la fe, porque dice aquí que sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchas veces creemos, quizás, mis hermanos, que el Evangelio no nos funciona. ¿No habremos hecho esa pregunta alguna vez? Fíjense que a veces hacemos comparaciones y decimos: pero ¿cómo es que los impíos prosperan? Y ya eso lo hemos discutido en otras ocasiones y hemos dado como sugerencia leer el Salmo 37 y el Salmo 73, que es el número inverso, 37 y 73. Esos dos salmos nos van a edificar grandemente cuando nos llegan a nosotros esos pensamientos de comparación de por qué prosperan aquellos que ni siquiera uno entiende que no andan en los caminos del Señor. Y a veces usted como que con ese tipo de actitud usted le está como pasando una factura a Dios por su servicio y hasta reclamando cierta bendición que Él ha prometido, pero Dios sabe cómo hacerlo y en qué tiempo hacerlo. Amén. Y nos preguntamos, comparándonos con los demás, pero también a veces comparándonos con los de la iglesia. Y nosotros decimos: Padre, pero ¿por qué en mí el Evangelio como que no funciona? Y en otros hermanos uno entiende que sí funciona. ¿Se habrá usted hecho esa pregunta alguna vez? Yo creo que aunque no la hayamos externado, en nuestro corazón como que esa pregunta como que aflora, ¿verdad? Y a veces llegamos a cuestionarnos nosotros mismos. Y fíjense, yo entiendo que funcionar significa que Dios esté agradado. O sea, que el Evangelio funcione, lo que significa es que Dios esté agradado. Entonces, ¿qué pasa? Que nos dice el verso arriba, que Dios se agrada por medio de la fe, porque sin fe es imposible que Él se agrade. Entonces yo creo que por ahí estaría parte de la explicación a esa posible pregunta que nosotros pudiéramos habernos hecho en algún momento de nuestro andar, de nuestro transcurrir en el camino de la fe. Y por eso yo quisiera quizá ir un poquito a revisar alguna parte de la enseñanza, una de las más antiguas. Hubo una reunión allá con los apóstoles y en el libro de los Hechos nos muestra cómo había un debate entre la ley, entre la fe, las obras, la fe, y hubo un concilio, el primer concilio prácticamente, la primera reunión, y donde algunos decían que la obra más la fe era que salvaba, y Pablo promoviendo que nosotros somos salvos por fe. Y hubo una reunión y aquellos que habían sido formados
aquellos judíos israelitas que habían sido formados en que era la fe más las obras, pues se les hacía difícil. Pero el Espíritu Santo comenzó a dar testimonio y vimos que hasta el mismo Pedro tuvo que decir en cierto tiempo cuando tuvo la visitación y tomó la palabra, dice en ese concilio, siendo Pedro formado de esa ola de la fe más las obras. Y él dijo, oye, pero es que yo soy de Israel, soy formado así, pero lo que yo vi, la manifestación del Espíritu, cuando yo fui allá a aquella casa que descendió la gloria de Dios, y muchos que no habían hecho nada para Dios fueron impactados y creyeron en el Evangelio. Entonces yo tengo que decir que la fe es la que salva. Amén. Y Pedro tomó la participación. Dice en el libro de Romanos, capítulo 4, voy a leer un par de versos de ahí. Dice, Romanos 4, en el verso 3, dice aquí, Romanos 4, 3, yo quisiera que usted, para poder llegar a la parte que queremos en este día, partimos de que a veces nos hacemos una pregunta, y por qué cuando yo estoy en ciertos procesos, pues entiendo yo que quizá el Evangelio no está funcionando en mí. Fíjense, lo primero es que Dios es soberano, y dice la palabra de Dios que de Jehová son los caminos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino si son de Dios? ¿Cómo lo puede entender si Dios obra de una manera tan contraria a lo que uno espera? Entonces, la primera respuesta a las situaciones que estamos pasando siempre va a ser esa, y sobre todo cuando no hemos depositado en las manos de Dios para que Él dirija nuestras vidas. Hay otra verdad que es realmente sobre la que quiero abordar en este día, y es que el poder del Evangelio está en su revelación. Y por eso el pastor ahorita como que confirmaba la palabra, porque él decía, vamos a cantar, pero vamos a cantar entendiendo lo que estamos cantando. No importa el ritmo que usemos, pero si entendemos que lo que decimos es exaltando el espíritu de la adoración, entonces no importa el ritmo. Y él nos hablaba de ir al entendimiento, de que Dios nos lleve a esa verdadera revelación. Yo en los últimos tiempos he estado tratando de hacer un ejercicio de cantar canciones, y que cada vez que hay una estrofa como que yo no le he dado esa dimensión, como o hacer pip o callarme. Y hay canciones que si usted se pone a cantarla en esa dimensión, en ese ejercicio, diría algunas solas palabras nada más. O sea, cuando uno dice, grande eres, grande tú, no hay nadie como tú, no hay nadie. O sea, si yo digo no hay nadie como tú, ¿tengo yo la revelación de lo que yo estoy diciendo? Si no hay nadie como tú, Señor, significa que yo no haré con ninguna otra cosa ni con más nadie como yo haga contigo. O sea, si nosotros comenzamos a cantar canciones meditando si lo que yo estoy cantando, yo tengo la revelación de eso, sería un buen ejercicio. El otro paso sería que Dios en su misericordia te puede revelar, pero puede haber una dureza de corazón para llegar a la dimensión de la aplicación de eso que Dios quiere en ti, que es al fin y al cabo lo que produce el efecto del poder del Evangelio. Pero sin revelación no podríamos ver la eficacia del Evangelio en nosotros. Entonces dice Romanos 4 en el verso 3, porque ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Para ser justificado necesitamos a Jesús, es lo que dice la palabra. Y Jesús no estaba cuando se debatía la ley, las obras, la justificación por las obras. Entonces aquí ya en el nuevo pacto el Señor nos hace llegar la palabra a través del apóstol Pablo y nos hace saber a toda su iglesia que la justificación es porque creemos en Jesús. Es por la fe. ¿La fe en quién? La fe en Jesús, porque a veces podemos nosotros decir, yo tengo fe, pero ¿fe en qué? ¿O fe en quién? Y
entender esta gran verdad que es el corazón del Evangelio, la gracia de Jesucristo, a veces nosotros entendemos que quizás nos llevaría a actuar de una forma un poquito más light, más ligera, pero sin embargo es una muestra de que esa revelación no ha llegado a nosotros, porque si esa revelación llegara, nos hacemos eternos deudores, que uno realmente ni encuentra dónde poner a Dios y qué hacer por Dios. Entonces es un verdadero reflejo de que hemos entendido lo que es la gracia, que es el corazón de la salvación para nosotros a través de Jesús. La ley dice o contempla que si tú obras, tú te lo ganas. Eso es lo que decía la ley. Si tú haces todas estas cosas, entonces si tú obras de tal manera, tú te lo ganas. Y en Deuteronomio 28, por ejemplo, es una promesa que Dios hace, que es muy buena. Todas las promesas de ser obediente. Pero fíjense que ese mismo verso dice que es una promesa de obediencia perfecta. Si escuchares atentamente y obedecieres todos los mandamientos que te prescribo. Y es fácil lograr eso. Entonces vendrán ciertamente todas las bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás en el campo. Las bendiciones andarán detrás de ti. Tus enemigos tendrán que huir. Y ciertamente es una promesa de Dios. Y la obediencia es la llave que abre las puertas a esas promesas. Pero dice que ese es un pacto, es una promesa que está en la ley, está en el Deuteronomio, ¿sí o no? Entonces, obedece a una obediencia, valga la redundancia, perfecta. Entonces, si yo me voy acomodando a que mi forma de obrar en la iglesia es lo que me va a dar la eficacia de mi vida victoriosa en el Evangelio, entonces pudiera ser que yo no pueda ver esa eficacia, porque no puedo basarme solamente en mi obrar como si fuera la ley. Hoy podemos nosotros tener, mis hermanos, cristianos fabricados. Se puede fabricar un cristiano. Y los cristianos son paridos, son nacidos. Y cuando nacemos de Dios, Dios transforma nuestro corazón. ¿Qué es fabricar un cristiano? ¿Qué sería fabricar un cristiano? Bueno, yo puedo llegar a la casa de Dios, quizás dar el paso de conversión, pero yo puedo comenzar a observar todo lo que hacen los hermanos y hacerlo bien. Yo puedo llegar a la iglesia, incluso para ser nuevo es una gran cosa, venir al discipulado los lunes, insertarme, ver que los miércoles hay culto y venir y hasta llegar bien temprano. Todo eso son cualidades que son buenas y hay que hacerlas. Pero vamos a la enseñanza. Yo puedo entonces venir a las reuniones también. Yo puedo servir a la delegación que se me ha encomendado con calidad incluso. Yo puedo volver los matutinos. Y digo repertorio porque esta es la casa que yo conozco. Yo no me he congregado nunca en ningún otro sitio, sino aquí. Entonces yo puedo venir el domingo al culto y puedo volver otra vez al discipulado de los lunes. Yo me puedo mantener así por años, pero es posible que yo no tenga la revelación de lo que yo estoy haciendo. Y yo soy un cristiano fabricado. Pero no es hasta que llega en mí la revelación que transforma mi corazón, que yo me agarro de esa gran verdad y comenzamos a hacer todo eso, porque es como dijo Jesucristo. Por eso hay que tener cuidado con los extremos. Es hacer todo eso que yo he dicho, porque en eso se va a testificar que tú has tenido la revelación. Ahora, no al revés. Yo me he puesto a pensar a veces que hay artistas que en el mundo secular que pegan canciones, pero cuando el éxito les sorprende de una vez, ellos pegan una canción que todo el mundo y comienzan a contratarlo, pero sucede que cuando van a un lugar cantan la canción y ahora hay personas que han tenido que pasar mucho tiempo, no la pegan, siguen, persisten, pero ya van creando una experiencia en ese haber de la música y de su arte,
Y cuando ellos vienen y pegan, como dicen, tienen un repertorio que les facilita poder ir a una actividad y durar horas. Y entonces, a veces, qué bueno cuando Dios nos puede llamar a tiempo y temprano y nos hace asirnos de esa verdad, aún siendo nosotros nuevos. Pero yo creo que debemos nosotros siempre estar atentos, pidiéndole al Señor que nos revele la verdadera eficacia del Evangelio en cuanto a la revelación de Él, que Él pueda llegar hasta mí. Y vamos a ver, porque hay comportamientos entonces que uno puede mostrar a través de esto. Dice aquí, cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. ¿Cuándo Dios dijo eso de Jesús? Cuando Él fue a bautizarse, ¿verdad? Y ya Jesús tenía 30 años ahí. Es decir, que Jesús había vivido 30 años de obediencia. Y después fue que Dios dijo eso. A los 30 años. Y entonces Jesús sí podía cumplir los mandamientos. ¿Sabe usted que entonces yo he concluido que la salvación sí es por obra? ¿Y cómo así? Sí, a Dios no se le complace si no es por las obras perfectas. A Dios no hay forma de complacerle si no es por la obra perfecta. Solo que hubo uno solo que lo pudo complacer. Jesucristo trajo la salvación por su obra que le agradó a Dios y fue perfecto. Él cumplió con todos los mandamientos. Ahora, como yo me agarro por fe en Jesucristo, entonces yo soy salvo por fe en Jesucristo, que fue fielmente y completó la obra que Dios le pidió. Y Él fue 100% obediente y cumplió la ley completamente a carta cabal. Es decir, que a Dios se le complace por las obras perfectas. Ahora, como ya sabemos nosotros que nosotros no somos capaces en este cuerpo humano de obrar de esa manera, porque si obedecieres atentamente y cumplieres todos los mandamientos, lo cual es prácticamente imposible. Sí es bueno como norte, porque la palabra es redonda y es perfecta y nos dice, tended hacia la estatura del varón perfecto. Eso me dice a mí tratando de superarme cada día más, quitando las cosas que desagradan a Dios cada día más, tratando de escalar un peldaño nuevo cada día más que me lleve y que me pueda acercar a la presencia de Dios. Pero saber que no puedo yo nunca determinar que lo he logrado, porque si no me voy envaneciendo y comienzo a basar los méritos en mi obrar y entonces ahí me voy cayendo y comienzo yo a no ver la eficacia del poder del Evangelio entonces en mí. La fe fue contada por justicia. La gracia es algo que se le cuenta a alguien que no ha hecho nada. Eso es lo que significa gracia. Yo creo que fue lo primero que aprendí cuando llegué aquí, que era el pastor Rafi que daba los discipulados. Y dijo, gracia es un favor inmerecido. Algo que usted no ha hecho nada para ganárselo. Muchas veces nosotros decimos gracia, pero no cabe la gracia. Es un acto de cortesía. Pero si simplemente yo estoy pagando por algo que me han dado, no fue por gracia. Por eso decía, el que obra lo que tiene una deuda como salario, porque fue por su obra que se lo ganó. Ahora, es un acto de cortesía y es bien visto, y que bueno, porque también agradecemos que alguien nos está dando un servicio porque él no está comprometido, aunque yo lo pague. Amén, ¿me siguen? Entonces, pero porque Cristo lo hizo por nosotros y nosotros lo creemos. Entonces la gracia no es que es gratis, tuvo un costo, pero lo pagó Jesucristo. Y nosotros creemos en ese sacrificio. Si seguimos nosotros cantando canciones y seguimos meditando, mire, el que se le revela el precio de la redención, ese hombre no anda parado jamás en su vida. Anda de rodillas delante de Dios. El precio de la redención, o sea, porque nosotros quizás lo leemos, pero si eso te cae, como yo recuerdo aquel día que el pastor Rafi predicó ese mensaje aquí, que fue como cuando Dios toma la iglesia entera, y eso era como que la iglesia caía entera ese día. Y cuando cae esa revelación de qué fue lo que pagó, nunca sabré lo que costó ver mi maldad en esa cruz.
Y quizás parte de lo que nosotros tenemos que meditar en Dios y acercarnos a Él es para que Él nos revele cada cosita que hasta ahora hemos visto, pero que llegue la revelación hasta nosotros. Y ciertamente que lo sé, que veremos la eficacia y el detonar del Evangelio en nosotros, en todos los aspectos de nuestra vida, en la prosperidad que Dios ha prometido, en la salud que Dios ha prometido, en el avance, en el ministerio, en nuestras familias. Y yo sé porque Dios es fiel. Solo que tenemos que llegar a lo profundo de su palabra y su revelación. Deuteronomio tiene un verso para mí monumental aclarando esto. Deuteronomio 6, versos 24 y 25, es un verso muy importante hablando de esta verdad. Vamos a leerlo, es Deuteronomio 6, 24 y 25. Dice ahí: y nos mandó Jehová que cumplamos ¿cuántos mandamientos? Todos estos estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Deuteronomio, uno de los 5 libros del Pentateuco que escribe Moisés, y le está diciendo al pueblo. Entonces dice el 25: y tendremos justicia ¿cuándo? Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Cuándo tendremos justicia? Según el antiguo pacto, según la ley de Moisés, del mismo Moisés que está narrando aquí. Cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos. ¿Será acaso posible esto para nosotros? Es decir, que si no viene Jesucristo con su gracia salvadora, nosotros seríamos nada. Y esa es la primera verdad central del Evangelio. Nosotros somos salvos por gracia. Y la gracia yo la he creído por fe en mi Señor Jesucristo. Y dice que la fe es lo que agrada a Dios. Y si Dios está agradado, el Evangelio funciona, mis hermanos. Funciona. Yo le decía que cuando redondeamos entonces somos salvos por las obras, pero sí, por las buenas obras, solo que Jesucristo fue el único que la logró. Y como yo he creído en eso, entonces yo me agarro del sacrificio de Jesús y me he contado por justicia. El requisito para mí es que yo crea lo que hizo Jesús. Y esto agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar. La Biblia lo dice en Isaías, que Él que llevó cautiva todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Él fue que la llevó cautiva. Y por eso nosotros se nos cuenta como una gracia ese sacrificio. Ahora, usted se estaría pensando, ¿significa entonces que no hay que obrar? De esto también la Biblia nos ilustra bastante. Dice, ¿significa entonces que no hay que obrar? Bueno, yo diría que sí, pero después que tú estás salvo. Hay que obrar, pero después que tú estás salvo. Y tú eres salvo por haber creído que Jesucristo es el Señor. Entonces, porque las obras no son para salvarte, sino porque ya eres salvo es que tú vas a obrar. Mi fe es en que Dios lo puede hacer. Mi fe es en que Dios lo puede hacer a través de mí, que Él me ha honrado con ser instrumento suyo. Entonces esa es mi fe, que es Dios que lo hace. Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Entonces no se puede desviar ese pensamiento bíblico de nosotros, de que es que como yo milito en los caminos del Evangelio, yo soy fuerte en mí mismo. Dice la misma palabra que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aun cuando el Señor nos habla de sometimiento a la autoridad, dice someteos a vuestras autoridades en Dios. Nada puede estar separado de Dios. Nada puede hacerse lejos de lo que es el centro de la palabra de Dios y lo que Él ha mandado. Entonces todo tiene que ver a la manera de Dios. Si yo lo puedo lograr es porque es en Jesucristo. Hay una sola manera, mis hermanos, de agradar a Dios. Una sola manera de la que la iglesia pueda agradar a Dios. Creyendo en los méritos de Jesús, que Él lo hizo por mí. Yo nunca podré tener justicia que es según la ley, pero puedo tener la justicia que es según la gracia.
y entonces soy justificado para con Dios. Por eso es que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Justificación por fe o por obra. Santiago abordó el tema. Santiago lo abordó abiertamente. En el libro de Santiago el apóstol hace alusión, pero hace alusión diciendo que la fe más las obras, pero el Espíritu, y yo lo he buscado en muchísimas Biblias que tienen la extensión, la enseñanza extendida, la explicación, y dice que el Espíritu del apóstol es que las obras son lo que evidencian tu fe. Y ciertamente, como él dice, no podrá haber fe sin obra porque es muerta. Ahora, mi fe es la que me salvó y yo comienzo a hacer obras después de esa fe. No puedo yo volver y decir que entonces se contradicen el apóstol Santiago y el apóstol Pablo, porque luego Pablo allá en el Nuevo Testamento hace una alusión a ese mismo verso que él hace. Pero dice Santiago que es que son mis obras las que van a evidenciar mi fe, porque yo no puedo decir simplemente que he creído. Mi forma de vida tiene que haber cambiado, tiene que haber una transformación en mí. Las obras a favor del ministerio, de las personas, de los hermanos, de mi casa, tienen que ser una evidencia de esto. ¿Y quién Noé mostró su obra? Dios le dijo, Noé, construye un arca. Sí, él escuchó la palabra de Dios y creyó a ella. Pero ¿cómo demostró que creyó? Haciendo el arca. Él mostró, sus obras fueron una muestra de que él creyó. Oye, si él no cree esa palabra de Dios, y esta sí era verdad que era una locura hacer eso. Esa sí es una evidencia de que realmente él creyó a la palabra de Dios, porque era una locura. Abraham creyó y Dios le dijo un mandamiento y le dio una palabra, pero él salió caminando y dejó todo lo que tenía. Y se mudó a otro lugar que Dios le mostraría, porque ni siquiera le dijo dónde era. A una tierra que te mostraré. Yo puedo decir, Señor, yo acepto tu palabra, cuando tú tal y tal cosa, y a veces nosotros le ponemos a Dios condiciones, pero una muestra de que Él obró conforme a su fe fue que Él se fue y lo hizo. También cuando le pidió el niño para que se lo sacrificara. Él fue, Él hizo todo lo que tenía que hacer y marchó conforme a ese mandamiento que Dios le había dado. Hay dos connotaciones cuando obras por tu fe. Se pone de manifiesto que verdaderamente has creído la palabra de Dios, pero hay una monumental aquí entre nosotros y es que el nombre de Dios es glorificado ante los demás. El nombre de Dios es glorificado ante los demás que te observan, el obrar del poder y la gracia de Dios en ti. De hecho, Dios es tan celoso de eso. Fíjense, Dios no necesita que yo obre bien para Él quedar siendo Dios. Porque hay millones que le adoran a Dios. Hay hombres fieles de Dios que se meten con Dios y que han dedicado su vida íntegra de no fallarle a Dios, aunque en su humanidad le traiciona, pero en su corazón ha dispuesto a seguirle a Dios. Cada vez que yo me veo aquí sirviendo y yo pienso que en la mañana, ahora mismo, hay miles de cultos simultáneos, entonces te llega que realmente es una honra que Dios te haya llamado, que te haya elegido, porque si yo no estuviera, Dios sigue siendo Dios y se le va a hacer saber a todas las naciones que Él sigue siendo Dios. Entonces, Dios le reclama a Moisés y Aarón cuando golpearon la piedra, en vez de hablarle como Él le había dicho. Pero lo que yo veo que le dice es, por cuanto no me santificasteis delante del pueblo, por cuanto me hiciste pasar vergüenza, no tomaste el papel que tú debías tomar, la postura, la honra que yo te di como mi representante. Eso fue lo que me dolió al fin, porque el agua la peña hasta agua brotó. Si no, Dios hubiese clausurado, ¿verdad? Entonces, Dios no necesita, pero a Él le desagrada cuando lo hacemos. Él se agrada de que podamos representarle dignamente como lo que Él espera. Hay más casos de obrar, de la fe puesta en evidencia a través de las obras. Dios llama a Josué después que ya se va Moisés y le dice, Josué, hijo de Nun, tú pasarás a este pueblo, y le da todo el mandamiento y le hace la promesa que le dice, mira, así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Y con una palabra así, y con varias promesas que le dijo, no temas ni desmayes, solamente esfuérzate, sé valiente.
en poner por obra la palabra de Dios, esfuérzate. Con esa promesa, como que es para usted retornar a su casa y decir, no, nosotros vamos a vencer. Pero no bien viene, desde el primer acto que todavía no han cruzado, lo primero que Dios le dice, oye Josué, mira cómo es que lo vamos a hacer. Vamos a organizar el pueblo, son numerosos, ustedes no saben para dónde van. Van a seguir a los levitas que van con el arca y ellos van a ir delante. Y cuando ellos pongan un pie en el Jordán, entonces se van a detener las aguas. Y dice que eso es impresionante, esa es una imagen. Dicen que agua bajaban como de montes, de montañas, como caudales. Y dicen que se detenían las aguas allá arriba. Y las que iban también fluyendo aquí se separaban. Y había que tener fe todo el mundo. Hay una palabra que se ha dado, pero hay que marchar conforme a esa palabra que Dios te ha dado. Y dice, yo me imagino a los levitas, que dice que ellos tuvieron que esperar que cruzara todo el mundo. Y el pueblo era numeroso. Y dice que todos cruzaron con los pies secos. Y otra vez retornó el agua. Entonces, y dice, oiga esto, Romanos 5:20 lo que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Y quién puede entender eso? Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, ¿para qué vino la ley? Se introdujo en el mundo para que salga el pecado que teníamos adentro, que como no hay ley no sabíamos contra qué comparar. ¿Cómo yo sé que estaba impuro? ¿Cómo yo sé que lo estaba haciendo mal? Porque Dios dio sus estatutos, que sabía que no lo íbamos a cumplir, pero hay un parámetro. El pueblo no conoce a Dios, no conocía a Dios, y Dios estableció la ley. Por eso ahora cuando usted va a Levíticos y a Números, quizá usted se detiene a ver, porque cada cosa que Dios diga ahí, usted le está hablando de Dios. ¡Wow! ¿Por qué? Usted dice, pero es que hay tantas cosas que eso es imposible. De 10 mandamientos llegaron a ser cientos y cientos de leyes para el pueblo. Pero era un pueblo nómada, lobo, que había que mostrarle cuál era la santidad de Dios para que ellos pudieran servirle de esa manera a su Dios. Y por eso dice aquí, pero la ley se introdujo para que el pecado saliera, abundase. Entonces cuando sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, en esa ocasión sobreabundó la gracia. ¿Por qué digo en esa ocasión? Porque yo no quiero hacer doctrina. O sea, cuando sobreabundó el pecado ya vino la gracia, pero después que vino la gracia ya habitamos en la gracia. O sea, yo no puedo sacar siempre a decir que, donde abundó el pecado, como si yo estimulara que no importa el pecado ahora, que no importa que haya mucho pecado, porque va a sobreabundar la gracia. Es cierto, Dios perdona hasta cuántas, 70 veces 7. Un corazón arrepentido, de verdaderamente arrepentido, Dios no lo va a rechazar. Y lo bueno, Dios no se recuerda de esos malos actos en su vida. A veces lo que nos seguimos castigando sobre nosotros mismos, increíblemente, pero ya Dios olvidó todo eso. Dicen que la única enfermedad que Dios tiene es esa, que sufre de amnesia, que se le olvidan las cosas malas. Si un corazón arrepentido se ha presentado delante de Él. Pero yo no puedo decir ahora, no, porque donde sobreabundó la gracia iba a sobreabundar el pecado. En esa ocasión dice, y cuando el pecado abundó, sobrevino la gracia. Ya el mundo estaba envuelto en delitos, pecados, y vino la gracia a través de Jesucristo. Pero ahora cada mí yo no estimular otra vez a volver a meterme en 100,000 pecados para que vuelva la gracia, si ya yo estoy demeritando la gracia. Yo estoy pateando la gracia. Yo no estoy teniendo en poco la gracia de Jesucristo. Y sobre todo, lo que costó esa gracia, el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Amén. Entonces, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está ya bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Entonces, mis hermanos, quiero llegar a este capítulo, Gálatas 1, verso 15, que es donde vamos entonces a terminar para
concretar la enseñanza de este día, que aunque yo he hecho un recorrido entre la ley y la gracia, esa verdad crucial del Evangelio de saber que nuestra salvación es por gracia, que la revelación que podamos tener es por la gracia de Jesucristo, que somos salvos por la gracia, pero las obras ponen en evidencia que yo he valorado la salvación de Dios en mi vida. Pero si no llega la revelación del Evangelio a nosotros, entonces nuestro Evangelio, nuestro camino, nuestro transcurrir, podemos nosotros blasfemar nosotros mismos de decir que el Evangelio no es eficaz y simplemente quizá no ha sido eficaz en mi vida porque yo no he llegado a la dimensión de la revelación que Dios quiere mostrarme. Y quizá todavía, porque lo único que yo he visto es que en Dios no se pierde nada, mis hermanos. Podemos haber avanzado, podemos sentirnos frustrados, pero todo lo que usted ha venido cosechando aquí, guardando en su corazón, es un depósito que basta solamente un detonar de Dios para que eso se levante y comience a operar como nunca antes. Y en un abrir y cerrar de ojos. Porque Dios conoce tu corazón y Él te está formando y tú estás cogiendo y tomando. Y quizás tú te mides en años y tú puedes decir que el Evangelio no ha sido eficaz en tu vida. Señor, ¿y cómo me pasa esto a mí? Y yo no salgo de una porque mira, hay tantos años que yo tengo y te sirvo. Dios tiene un propósito contigo. De Él son tus caminos y por eso tú no puedes entender los caminos de Dios. Pero tranquilo porque Dios está obrando. Señor, yo no salgo de una, no bien salgo de una y me meto en otra. No, no es que te metiste en otra, es continuando la que estamos, la misma. Se está continuando porque es que Dios no ha acabado. Entonces Dios comienza algo y lo dejó. O sea, se le olvidó a Dios. O Él comenzó algo como que Él no estaba muy seguro y decidió cambiarlo en el camino. No, lo que estamos continuando, no es que no hemos salido. Es siguiendo que estamos. Entonces, Dios sabe lo que está haciendo y va a venir el momento porque Dios quiere que operemos con la revelación de la gracia para que no seamos entonces después ligeros. Y habiendo Dios puesto a nosotros en abundancia, en bendición, después entonces estamos nosotros actuando vanamente, creyendo que yo me lo merecía y que fue que yo me lo gané y ya se cumplió la promesa de Dios en mí. No, Dios quiere que sea revelado para que le representemos dignamente. Dice Gálatas 1, en el verso 15, dice, pero cuando agradó a Dios, ¿cuándo fue? Que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, eso es el apóstol Pablo. Dice, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Y dice Pablo, y no consulté enseguida con carne ni sangre. ¿Usted sabe lo que es tener la revelación de algo? Oiga, cuando usted tiene la revelación, y hay que coger esto en el buen espíritu, no quiere decir que usted no va a consultar jamás a las autoridades si tuvo una revelación. No porque Dios me dijo, no, Dios es un Dios de orden. Lo que quiere decir que esos prejuicios que tú mismo tenías dentro, esos obstáculos, ya no son obstáculos para ti. Porque cuando te llegó la revelación, ¿cuándo te llegó? Cuando a Dios le plujo, que es el verbo, le plació. Entonces, cuando eso se da, eso se da en el tiempo de Dios, para que aún tú sepas que la misma revelación que tú has tenido es por gracia de Dios. Es porque Él quiso revelarse. No es porque yo me he metido y me he fajado. Claro, ese es mi deber. Porque no puedo yo, Jesucristo fue enfático. Vamos a hacer esto sin dejar lo que ustedes estaban haciendo, que eso es bueno. Solo que no es suficiente. No es un fin en sí mismo. No es el todo del hombre. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces dice, cuando le agradó a Dios, a Él le plujo revelar a su Hijo en mí. Para que yo hiciera. Y dice Pablo, y cuando entró esa convicción en mí, no me detenía nadie. Aún me dijo un profeta que me iban a dar donde quiera que yo fuera, me iban a dar azotes, prisiones para mí, y eso no me detuvo porque yo sabía que Dios tenía un propósito en mí. Eso fue lo que dijo Pablo. Eso se llama que tenía la revelación de Dios. Dice él, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles. A veces hay que cuidar a las autoridades siempre, pero a veces tú te puedes estar buscando consulta, quizá con hermanos que son bomberos y te apagan el fuego. Oiga, el pastor dijo, sí,
Cuando las cosas a veces no te agradan hacer, que vaya de un hermano, que visite un hermano, que le dé algo a un hermano, y tú ves como que te estás removiendo, eso es de Dios porque no te gusta. Y el hombre de continuo tiende al mal, dice la palabra de Dios. No salen tan fácil de nosotros las obras buenas, sino es cuando Dios la pone. Y nosotros en sujeción a esa gracia de Dios, marchamos y obedecemos. Ahora, usted sí puede ser partícipe del placer que da cuando usted venció en fe. Y usted le dio algo a alguien, usted hizo la obra. Era difícil porque tenía muchas cosas y no podía, pero después, ¿cómo usted viene de allá para acá? Igual cuando usted se exime de hacer algo que usted estaba loco por hacerlo y consultó 1000 veces a Dios, y como no lo oyó, Dios tuvo que mandar la burra para que lo tumbara y lo estrellara contra la pared porque usted con palabras no oía, y usted vio que Dios le hizo de todo, pero al final dijo, wow, pude no desagradar a mi Dios. ¡Qué felicidad! ¿Qué paz te da eso en tu interior? Entonces, dice aquí, el evangelio es por revelación. Ninguno de nosotros, por más que se explique, podrá revelarte el evangelio. Por más que nosotros expliquemos aquí, va a servir para edificación. Hay una palabra en ti que tú la vas a tomar y te vas a ir para tu casa en ella, pero no es hasta que Dios te la revela, porque hay palabras que usted la ha escuchado docenas y docenas de veces aquí, y un día baja como... Y eso es lo que explica por qué a veces uno de aquí se frustra, como dice el pastor Francis, y que ha recalcado el pastor Rafi. Porque, oye, hay cosas que Dios me ha dicho en mi casa que yo he llorado, que me he tirado de rodillas. Sencillez, y yo vengo y la digo aquí, y no veo nada. Porque Dios me lo reveló a mí, me permite compartirlo, y es el deseo de Dios que eso pueda llegar a ti. Hay revelaciones personales, Dios está tratando contigo, pero hay revelaciones que son principios, que es para todo que está. Solo que tenemos que disponer el corazón y no poner obstáculos para que la revelación pueda descender hasta nosotros. Podemos predicar con toda la claridad, pero si Dios nos revela, mis hermanos, y entonces en la revelación es que está el poder del evangelio. Predicamos para que conozcas el evangelio y para compartir contigo lo que Dios le ha placido revelarnos. Y esto puede ser de edificación para tu vida. Pero el que revela es Dios. La vida espiritual es... fíjense que ese verso que es tremendo en la Biblia. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Dice la palabra. Si de Dios, Él es el que diseña todo lo que te va a pasar, por dónde tú vas a cruzar, porque Él sabe que por ahí te conviene. Por eso, como el hombre no puede entender a Dios, porque dice sus pensamientos son más altos que los míos, muchas veces yo no puedo entender a Dios. Pero si yo me dejo llevar por Dios, si me someto a la soberanía de Dios, viene la revelación de Dios que no se habrá de esperar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el evangelio funcionando es que Dios esté agradado. Wow, sí, se sometió, no entiende. Vamos a revelarle, toma, recibe en el nombre de Jesús. Y llega la revelación de Dios entonces, que te transforma porque no hay forma. Cuando esa revelación llega, es que tú no puedes actuar igual. Es que tiene que suceder algo, tiene que haber un cambio. Y el detalle es que el evangelio entonces se complica cuando lo meditamos en el razonamiento humano. El lunes pasado decíamos que una de las cosas de los espíritus quizás que se ha levantado en contra de la iglesia es que el hombre, preocupado por agradar el corazón del pueblo y no el de Dios, trata de adaptar la verdad de Dios a la psicología humana. Es verdad que fue la creación más majestuosa de todo lo que Dios hizo, el hombre. El hombre te agarra la Biblia y te la combina y te da un mensaje positivo y de ánimo y de autoayuda con la misma Biblia. Pero Dios sabe en qué espíritu se están haciendo las cosas. Miren, yo me he puesto a ver, cuando usted oye una canción, normalmente de las más antiguas, usted sin saber cómo esa persona escribió eso, usted sabe que eso fue revelado por Dios. Es que, oye, yo veo que la iglesia nueva, cuando esa canción se tira, entran a la dimensión porque eso fue revelado. Porque hay una serie de canciones que fueron reveladas por Dios. Sin embargo, tú puedes decir, pero lo que está en la palabra es revelado por Dios. Voy a coger palabras de la Biblia y voy a escribir una canción. No ministra.
porque tiene que ser revelada por Dios. Tú la coges las palabras y esa es la verdad de Dios, pero escribiste una canción quizá con la intención, pero es que Dios vio tu corazón. Y una de las cosas grandes que debemos entender es que para qué engañar ni al hermano ni yo mismo si Dios es aquí que ve la intención de tu corazón. Verdades monumentales que nosotros necesitamos entender para que el Evangelio llegue a nosotros. Una de ellas es esa, dice, el Espíritu lo juzga todo. Él discierne todas las cosas, mas Él no es discernido de nadie, no es juzgado de nadie. Mis hermanos, nosotros mismos en el pueblo cristiano, santos, muchas veces hacemos cosas espiritualmente elevadas, sabiendo que hay cosas, manipulaciones, cosas disfrazadas, que yo soy tonto, porque yo sé que si Dios le habla a esos pastores y el Espíritu mismo que está en ellos, el Espíritu le va a poner a discernir lo que yo estoy haciendo, que no está bien. Porque el Espíritu lo discierne todo. Ahora, el impío no entiende muchas cosas que yo entiendo, porque el Espíritu sí no es discernido de nadie, no es juzgado de nadie. Pero así el Espíritu puede ver lo que está en el impío, lo que está en el hermano y todo, porque Él lo puede ver todo. ¿Quieres crecer? Debes menguar. Oiga las cosas del Evangelio. ¿Cómo pues entenderá los caminos de Dios? El hombre. ¿Quieres ser grande? Tiene que ser pequeño. ¿Quieres honra? Entonces tiene que ser un siervo. Si quieres vivir, tienes que morir. Si quieres llegar lejos, vete de rodillas. Si quieres ver más allá, cierra tus ojos. El que más sirve aquí es el más grande allá en el reino de los cielos. El Evangelio es una locura. Para entenderlo como un loco, tiene que ser revelado. Pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. ¿Cómo estaba Jesús? ¿Sabes que me gusta leer así como al paso? Para yo ver, porque yo digo, oye, todo lo que Dios escribió aquí tiene algo. Tiene algo. Jesús se cansaba. Y estaba Jesús cansado del camino. El Hijo de Dios, a lo mejor usted cree que Jesús siempre va como volando, teletransportado. Él puede hacerlo porque es Dios. Pero Jesús vino a mostrarnos el Padre como hombre. Y por eso no pondrá Él en ti ninguna carga que Él no sepa, ni que no lo haya pasado. Entonces dice que Jesús se cansó aquí, se sentó entonces cansado junto al pozo. Era como la hora sexta. Si usted calcula eso, viene siendo como las 12 del día. Que el sol pica, yo me imagino para allá que no llueve tanto para esos sitios. Y el polvazo seguro. Entonces vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Dice más para abajo, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Mire, ahí no estaban los discípulos. Quizás si yo ando con mis escuderos y voy a orar por alguien y entiendo que Dios va a hacer la obra, yo espero que esos hombres lleguen para que sean testigos. Yo pensando, y yo fíjense qué detalle, los discípulos habían ido a la ciudad cuando Dios se encuentra, oye, eso estaba en el diseño de Dios, ahí no hay ni un minuto antes ni un minuto después, cuando Jesús se va a encontrar con esa mujer. No fue que hubo una coincidencia. Eso está en el diseño de Dios. Pero los discípulos se fueron a comprar algo. No estaban con Jesús. La mujer samaritana en el 9 le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, si te fueras revelado delante de quien tú estás, el poder del Evangelio detonaría en ti. Dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva con verdad. Dice el 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Desconoce el poder de Dios. Desconoce delante de quién estaba y delante de lo que Él es capaz, por supuesto. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva?
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Porque esto es de hombre, esto es del mundo, esto es de aquí, de la tierra, y funciona para las cosas cotidianas. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dice, la mujer le dijo, Señor, en el 15, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Hay un buen paso, así uno se acerca a Dios por conveniencia. Uno sabe que Dios bendice, que Dios es bueno, pero hay esperanza porque en el camino te vas a encontrar con el Mesías y la revelación del Mesías. Entonces, dice el 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Oiga la cosa de Jesús. Respondió, ¿por qué Jesús se está llevando eso y no se va a la verdad final? Porque yo siempre digo, y Carlito hizo una maestría, hizo una exposición de coaching, y veía que el coach se trata de ir llevando a la persona a ventilar una situación que él tiene y que es de él, pero que él no la ve. Y hay que llevarlo con preguntas a que pueda hacerse consciente e incluso que de él mismo salte cuál es la solución. ¿Y qué tú crees que se puede hacer? Y entonces hay un compromiso, dice que es buena la técnica, porque hay un compromiso que sale de parte del mismo. No fue que el consejero le dijo, usted tiene que hacer esto y esto. Pero Jesús es lo que está haciendo, porque Jesús la conoce a ella de pe a pa, como uno dice, pero la está llevando para que llegue la revelación hasta ella, delante de quien ella está. Y le dice, respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces dice el 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Está llegando la mujer? ¿Le está llegando la revelación? Por eso le decía, usted se puede cuestionar, porque han pasado días, han pasado años, pero hay un depósito en usted. Eso mírelo como la vida cristiana suya aquí. Jesús, lo que pasa es que Jesús que está ahí. Entonces imagina usted media hora con Jesús. ¿Cuántos son esos de evangelio? Entonces le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. 24, Dios es espíritu y los que le adoran. Debo leer esto porque quiero llegar a cuando la mujer entonces se encuentra con el asunto. Y dice, el espíritu y la verdad es necesario que le adoren. Le dijo el 25, la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ay, santo, si esta mujer supiera. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Esa es una historia. Pero si esa historia usted la trata de leer, de lo que estaba pasando ahí, mire, usted no lee esa historia igual. Porque es que se te está, delante del Mesías. Entonces dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Qué hizo la mujer después que se les reveló? ¿Cómo obró ella después que se lo reveló? Entonces muchas veces nos comportamos o actuamos de tal manera porque aún no ha llegado la revelación del Evangelio a nosotros. Ahí el Evangelio estaba en vivo. Y cuando Jesús la fue llevando y se les reveló,
esa mujer no fue igual, fue transformada porque fue la revelación, era como el que había nacido de nuevo y tuvo que ir y contarle a todo el mundo lo que había pasado, porque hubo una convicción en ella de que no podía ser algo natural, alguien que le dijera todo lo que le dijo. A veces nosotros nos desvirtuamos creyendo buscar quien nos diga cosas, pero este fue Jesús que se la dijo. Porque dice la Biblia que no es un espíritu que agrada a Dios, de agorero, de adivino, de magos, pero este Jesús, Él puede hacerlo. Él puede decir todas las cosas. De hecho, Él lo ha dicho en su palabra y por eso manda a los profetas que hablen. Mis hermanos, hay tantas historias en la palabra de Dios para ver que la eficacia del Evangelio estriba en la revelación cuando llega a nosotros. Esta mujer estaba delante de Jesús y no lo conocía, no había tenido la revelación de Dios. Inmediatamente eso sucedió, comenzó a obrar diferente. Hay un ciego en la Biblia que era de nacimiento, dice la palabra de Dios, ¿se recuerdan? Y dice que Jesús se presentó delante de él y lo que le dijo fue: estruja, coge lodo y estrújatelo en los ojos. ¿Qué hizo este ciego? Porque después, cuando él recuperó la vista, había una persecución atrás del pobre ciego, porque era un testimonio que estaba cayendo mal, porque estaba engrandeciendo la persona de Jesucristo, y los que estaban ahí no querían que eso sucediera, para que no fuera mermada su autoridad. Y cuando lo primero que lo mandan a buscar le dicen, cuéntanos lo que sucedió. Yo agarré, yo estuve delante del Mesías, él me dijo que cogiera lodo, que me lo pusiera en los ojos, pero hay algo que siempre él dice, y yo fui y lo hice así. Y yo fui y lo hice así, dice el ciego. O sea, que él fue obediente a esa locura del Evangelio, estrujarse lodo en los ojos. Y bien le dicen ellos, bueno, mira, bueno, qué bueno que sucedió, pero ese hombre no es un profeta real. Y vuelven y lo llaman otra vez, dice, oye, cuéntanos bien qué fue lo que sucedió. No, yo estaba delante del Mesías, él me dijo que cogiera lodo, que me lo ponga en los ojos, y yo fui y lo hice a sí mismo, porque cuando usted es obediente, sucede lo que Dios tiene determinado. Oye, pues no conforme con eso, van donde los padres. Los padres saben que están investigando el asunto, no quieren estar como en contra de esta gente. Le dice, ¿es cierto que ese es su hijo? Sí, ese es mi hijo. ¿Es cierto que él es ciego de nacimiento? Sí, él es ciego. ¿Y qué fue lo que pasó? Miren, él es adulto, pregúntenle a él. Dice, pregúntenle a él. Y vuelven y llaman al ciego por última vez. Y cuando ya lo tienen como cansado, él dice, miren, porque oye lo que le están repitiendo para que usted compre ese mensaje. Ese no es un profeta real. Dale gracias a Dios que se te salvó la vista, pero no le haga caso a ese hombre, que ese no es un profeta real. Dice él finalmente como que ya lo tienen hastiado. Oigan, miren, yo no sé cómo fue, ni sé qué fue lo que hizo. Yo sé que yo era ciego y ahora veo. Y dice la Biblia que él se postró y adoró y creyó en el Señor. Gloria a Dios. Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia